el nombre del taller. Tienes claro que tu inserción laboral inicia con tu hoja de vida. ¿Por qué? Porque este es un documento esencial, o sea, con este documento inicia todo. Si tú no tienes una hoja de vida bien estructurada, que hable de lo que tienes para ofrecerle a las empresas, entonces, pues la inserción laboral se va a ver un poco complicada para que continúes en los procesos de selección. Por eso digo que es tan importante para nosotros. Bueno, Javier, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias a todos. Puedes iniciar el taller. Bueno, muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los que están aquí darles la bienvenida, porque este es un espacio que realmente nos, lo que nos dice es que nuestros egresados y las personas que de alguna manera están cerca al contexto de la universidad están interesados particularmente, si bien por buscar empleo, también la otra propuesta es por mejorar sus condiciones laborales. Habría algo que tendríamos que decir de entrada y es que no solamente debemos presentar la hoja de vida cuando nos quedamos sin empleo. Yo creo que aquí empezamos con la primera gran conclusión de la jornada y es que no debemos esperar a que nos despidan de una empresa o a que nos bajen el sueldo o a que nos, digamos, nos desajusten nuestras condiciones psicosociales, laborales, para buscar una nueva posibilidad. Si hay algo que podemos decir de entrada es que debemos estar en una búsqueda permanente de empleo. ¿Por qué? Porque siempre debemos, desde una mirada humanista, siempre estamos en búsqueda de un ejercicio de autorrealización. Y ese ejercicio de autorrealización nos invita a buscar siempre estar mejor. Entonces, yo sé que probablemente hemos escuchado mucho hablar del tema de la zona de confort y bueno, es oportuno hoy decirles que no nos quedemos en esa zona cómoda, sino que busquemos siempre retarnos, de alguna manera incomodarnos, pero incomodarnos para estar mejor. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Un poco la manera de decirles que es valioso que estén aquí porque eso quiere decir que ustedes están en búsqueda de incomodarse un poco para estar mejor. Y eso se traduce en una probabilidad mucho más alta de realizarse, ¿cierto? De realizarse como persona, de realizarse en el campo profesional, de realizarse en términos económicos, en términos sociales y también en un tema de que hace referencia al estatus, ¿no? Al reconocimiento social. Ok, bueno, pues voy a compartirles unas diapositivas que nos van a ir ayudando a guiar este momento. Y con eso vamos a comenzar. Lo primero es que nos pensemos en la hoja de vida como como un instrumento, como un elemento que usan o que usamos en las empresas, y digo que usamos porque como psicólogo, y bien lo decía ahora Claudia, he tenido la posibilidad de acompañar procesos permanentemente de selección y hemos llegado a la conclusión que la hoja de vida es un instrumento, es decir, hace parte de una batería de elementos que se utilizan en las empresas para buscar a través de los procesos de selección tener la mayor probabilidad de escoger a la persona que más le interesa a la empresa. Y ojo con esto que estoy diciendo, que las empresas buscan a través de los instrumentos, uno de esos la hoja de vida, otro la entrevista y otro las pruebas psicotécnicas, a través de esos instrumentos buscan elevar la probabilidad de hacer una buena elección para la empresa. Y no estoy diciendo la mejor elección, mire que no he usado esa expresión, la mejor o el mejor. Las empresas no necesariamente buscan al mejor o buscan a la mejor. Las empresas buscan al que necesitan. Y eso es una cosa muy distinta, ¿cierto? Entonces eso tal vez nos va a dar una cierta tranquilidad porque que no quedemos no quiere decir que no seamos los mejores, sino que probablemente no sea lo que la empresa necesita. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, les decía pues que la hoja de vida finalmente es un instrumento que utilizan las empresas y que junto a otros instrumentos permiten hacer procesos de selección.
Hoja de vida, ¿no? Hoja de vida o currículum vitae, ¿cierto? Currículum vitae se traduce en carrera de vida. Entonces, finalmente, la hoja de vida lo que intenta contar es la carrera de la vida, lo que hemos hecho en el campo profesional, que tiene que ver con lo académico, y lo que tiene que ver con el campo laboral. La hoja de vida debe ser fundamentalmente, debe estar caracterizada fundamentalmente por tres variables. La primera, la hoja de vida es dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica, Javier? ¿Qué quiere decir dinámica? Dinámica quiere decir que la hoja de vida está en constante cambio. Si nosotros hoy, al 15 de octubre del 2020, todavía estamos presentando la misma hoja de vida que presentábamos el 15 de octubre del 2019, eso quiere decir que nuestra hoja de vida es obsoleta y que nuestra hoja de vida no se ajusta a la realidad, al contexto, a las empresas. Las hojas de vida deben ser dinámicas y eso implica que para alguna vacante debemos suprimir alguna información, para otra vacante podemos incluir una nueva información que hayamos obtenido en el último tiempo, y con esto les digo que la hoja de vida debe estar en constante cambio. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo factor determinante? Es que la hoja de vida debe ser auténtica. La hoja de vida me pertenece a mí, no es de nadie más. Y eso se traduce en que debemos construirla nosotros mismos en un ejercicio de autoconocimiento. Ahora también vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, no está bien, no es recomendable que cojamos la hoja de vida de otra persona, un familiar, un amigo, un profesor, y la transformemos para hacer nuestra propia hoja de vida. ¿Por qué? Porque la hoja de vida va a estar sesgada por algunas características de contenido que la otra persona le había impregnado a su propia hoja de vida, ¿cierto? Y un tercer elemento fundamental es que debe ser impecable, no debe tener errores, ni en su contenido, ni en su presentación. Una hoja de vida que tenga errores empieza a dar cuenta de cómo es la persona. Y ustedes podrían pensar, bueno, pero es que somos seres humanos. Sí, pero la hoja de vida debe ser impecable. La hoja de vida no debe estar expuesta a errores, ni de fondo, ni de forma. ¿Cuáles son los errores de fondo? Errores de contenido, imprecisiones, falsedad en la información, y los errores de forma vienen a ser lo que tiene que ver con la presentación, con el tipo de letra, con la estética de la hoja de vida misma, ¿ok? Bien, entonces tres elementos fundamentales que deben atravesar la hoja de vida son que esta debe ser dinámica, quiere decir, se ajusta a cada vacante de una manera muy específica. Es auténtica, quiere decir, me pertenece y no es la hoja de vida de nadie, es mi propia hoja de vida. Y tres, es impecable, quiere decir que no tiene errores ni de forma ni de fondo. Con esos tres elementos, si pasamos ese primer filtro, entonces nos podemos ir a varias preguntas que vamos a hacer. Y aquí tenemos algunas imágenes de hojas de vida, de personas que se proyectan en la hoja de vida de esta manera, ¿no? Soy rudo, soy humilde, soy impecable, soy tolerante, soy humilde, soy tolerante, soy famoso, soy paciente. Entonces son el tipo de hojas de vida que terminan proyectándose y muchas veces desde la misma foto. Vamos a hablar ahora de la foto. Entonces, una hoja de vida, lo primero que vamos a decir es que debe ser concreta. Decimos que 2 páginas son suficientes actualmente. 3 páginas empiezan a ser un poco densas, un poco sosas, y en algunas ocasiones generan algún tipo de rechazo frente al lector. Entonces, hoy estamos hablando de hojas de vida de 2 páginas, no de 3, no de 4. Y a veces en la práctica diaria encontramos cosas como, Javier, pero es que yo he tenido tantos seminarios a los que he asistido que yo necesito dejar las 5 páginas. Bueno, pues entonces vamos a tener que mirar cuáles de esos 25 seminarios, cuáles de esos, escoge 3 que sean más significativos y vas a dejar esos 3. También hay que hacer desprendimientos, ¿no? Entonces la hoja de vida debe ser concreta. Y vamos a decir sobre este documento, sobre la hoja de vida, que hay 2 puntos que hoy en día son claves. Uno, el perfil profesional, que es un pequeño resumen de aproximadamente 60 palabras, donde usted va a describir
sus características profesionales y humanas. ¿Okay? Y hay otro elemento clave en la hoja de vida que son los logros. Hoy en día están dándole mayor ponderancia a la información que se suministra en los logros. ¿Cuáles son los logros? Pues es un apartado dentro de la experiencia laboral donde logramos dar cuenta de los alcances, ¿no? De los resultados de nuestro trabajo. Desde ya les digo que si alguno de ustedes en algún momento quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o algún comentario, tienen completa luz verde para proceder de esta manera. Yo siempre les digo que ustedes tienen el poder del micrófono. Entonces, si en algún momento ustedes quieren intervenir con alguna pregunta o con alguna apreciación, probablemente sea de aporte para los demás. ¿Okay? Bien, y al final ponemos dos interrogantes. Al final ponemos dos interrogantes. El primero, son importantes las fotos, es importante colocar la foto. Y lo otro es, ¿debo colocar adjuntos en mi hoja de vida? La respuesta en ambas es no. No es obligatorio colocarlas. Ahora nos vamos a tener que detener a pensar, por ejemplo, la foto, qué tanto le aporta o qué tanto le resta a la hoja de vida. Hoy en día venimos trabajando desde el campo organizacional porque la hoja de vida sea un elemento, sea un instrumento que le permita a las empresas interesarse por la persona, por lo que es y no por lo que parece. Atentos a esto que estoy diciendo. La foto generalmente es una manera de hacerle ver a la empresa que no solamente soy, sino que parezco. Y eso es digamos que eso es una práctica equívoca que culturalmente en Colombia ha sido aceptada, y es que no solamente es importante que usted sea, por ejemplo, ingeniero, sino que también parezca ingeniero. Es decir, un poco el tema de los prejuicios, ¿no? El tema del aspecto físico. Entonces, muchas empresas todavía cuentan con procesos de selección liderados por personas, digamos, antiguas, con personas que llevan 30, 25, 20 años al frente de los procesos de selección de las empresas, y para ellos termina siendo relevante que la persona incluya la foto. Y si la persona no incluye la foto, es visto como que de entrada quiere condicionar su forma de pensar y quiere anteponer su forma de pensar. Y esto puede ser riesgoso. Entonces, Javier, la pregunta es, ¿pongo la foto o no la pongo? Yo le respondo, eso lo decide usted. Estamos trabajando porque la foto deje de ser un elemento fundamental. Sin embargo, si queremos reducir el margen de ser descartados, pues la foto nos va a ayudar a eso, porque al colocarla, aquellas empresas que todavía usan unas estructuras tradicionales de selección, pues van a tener en cuenta la foto como un requisito. ¿Okay? Adjuntos, es la otra pregunta. La respuesta es, los adjuntos por ley no deben ir. ¿Por qué? Porque en los adjuntos está de por medio lo que hoy en día llamamos la ley habeas data, y es el manejo de la información. Entonces, cuando usted coloca, por ejemplo, junto a la hoja de vida, usted coloca la fotocopia de la cédula ampliada al 150, usted está exponiendo su información sin conocer en manos de quién esa información puede terminar, ¿cierto? Hoy en día es muy frecuente escuchar que las personas han sido suplantadas en su identidad aún sin haber suministrado bajo su consentimiento la fotocopia de su cédula. Y es muy probable que esto haya sucedido porque la persona entregó en alguna parte una fotocopia de su cédula y esta fue usada de manera inescrupulosa sin su consentimiento. Entonces, la recomendación desde ya es no adjuntemos documentos, ninguno, junto a la hoja de vida. ¿Cuándo debemos presentar los adjuntos? Los debemos presentar en el momento que ya hacemos parte del proceso de selección, que hemos sido contratados y que se nos piden los adjuntos como soportes para la construcción de un archivo de hoja de vida en la parte contable o administrativa de las empresas. En ese momento, pues ya la empresa debe acceder a la información del trabajador, y en ese mismo sentido
asegura el cuidado y el cumplimiento de la ley de habeas data por parte de la empresa hacia el empleado. Entonces, en conclusión, la fotografía es opcional. En algunas empresas todavía sigue siendo fundamental que la persona ponga la foto como un referente. Sin embargo, hoy en día se está trabajando porque esta no sea obligatoria en ninguna parte. Los adjuntos, insisto, no deben colocarse. Se deben presentar posteriormente, cuando sea el momento de evidenciar que, por ejemplo, si estuviste en un congreso en el 2018, pues en algún momento tendrás que llevar la fotocopia de ese certificado, porque es lo que avala que estuviste en ese congreso. En la hoja de vida no debemos colocar absolutamente en ninguna información que no pueda ser validada, ¿cierto? Entonces, si tú hiciste un técnico laboral, pero de ese técnico laboral no tienes forma de tener acceso al diploma o a la constancia, pues simplemente no va a ser demostrable esos estudios. ¿Listo? Ok. Les insisto que en el momento que ustedes lo consideren, pueden intervenir. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir de la hoja de vida? La hoja de vida finalmente es un resumen que le proporciona información a la empresa sobre su educación y su experiencia, ¿sí? Reflejando su desarrollo profesional. Dos elementos fundamentales de la hoja de vida reflejan lo que ha hecho usted en términos de educación y en términos de experiencia laboral. Finalmente es un resumen de lo que usted sabe y de lo que usted está en condiciones de hacer. ¿Por qué lo que usted sabe? Pues porque fue lo que usted estudió. ¿Y por qué lo que está en condiciones de hacer? Porque usted tiene alguna experiencia que lo avala para estar en la capacidad de hacer aquello que la empresa necesita. Eso finalmente es la hoja de vida. Ahora, es importante para la construcción de la hoja de vida que usted se conozca a usted mismo. Es imposible pretender construir una hoja de vida si no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar poner en esa hoja de vida acciones específicas que desde mi formación personal y profesional yo haya podido realizar, ¿cierto? Entonces, debo saber seleccionar y resaltar aspectos de mi trayectoria y de mis logros, de tal manera que, pues, que sea atractivo y que el lector se muestre interesado y construya una imagen positiva de mí. Para todo eso es necesario que yo me conozca. En otras palabras, es mostrar la mejor versión de mí. Nadie en la hoja de vida se debe describir de manera negativa o desde sus carencias. Se presenta desde sus fortalezas. O sea que, Javier, ¿uno debe ocultar las cosas? No, habrá un momento en la entrevista donde seguramente nos indaguen sobre nuestros aspectos a mejorar o nuestras debilidades, y será en ese momento donde yo ponga sobre la mesa los aspectos en los que estoy mejorando y en los que debo trabajar permanentemente. ¿Qué pasa con la hoja de vida? La hoja de vida tiene algunas consideraciones y aquí vamos entrando en materia antes de ver algunos ejemplos. Como lo dije ahorita, la hoja de vida debe ser concisa y clara. Ideal 2 hojas. Cuando digo 2 hojas hago referencia a que deben ser 2 páginas impresas, una en cada hoja. Hoy se habla de que por cada 10 hojas de vida, 9 se envían de manera digital. Y eso es un logro significativo en términos sostenibles, ¿cierto? Sin embargo, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con empresas que nos digan, por favor, traiga su hoja de vida impresa. Y en ese momento nos colocan en ciertas condiciones. La primera, que las copias o las impresiones sean de buena calidad, una buena impresión. Pero además, eso que les acabo de decir de la buena calidad de la impresión es un aspecto de forma, pero también debe haber un aspecto de fondo, como la sintaxis, ¿cierto? Como la ortografía y otros aspectos de forma como las margen uniformes, es lo que hacemos referencia en Word de justificar a la derecha. Debe haber coherencia en el tipo de letra, porque es que cuando yo me encuentro con una hoja de vida que tiene en algunas partes una letra Arial y en otras partes letra Cándara, en algunas partes letra 11 y en otras partes número 12. Entonces, a mí me deja la sensación como psicólogo de selección que esa hoja de vida es un copy-pegue, ¿no? Un copy-page. Copié de por allá, pegué acá. Copié de por allá, pegué acá y finalmente no tuve el detalle de haber organizado el tipo de letra y el tamaño de letra. Entonces, ojo con eso.
buena presentación, ¿cierto? Y nos vamos a ir a un elemento bien importante, que es el número 3, que hace referencia a evitar la utilización de pronombres. En ocasiones es común leer en la hoja de vida cosas como soy una persona responsable. Eso es el uso de pronombre, porque estoy diciendo soy, estoy hablando en primera persona. Y en ese orden de ideas, la hoja de vida está mal elaborada. La hoja de vida debe estar redactada de manera impersonal. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, ¿cierto? Nosotros fuimos capaces. No, no se deben usar pronombres en la elaboración de la hoja de vida, ¿cierto? Punto número 4, debemos evitar proporcionar información acerca de mis gustos, de mi salud, de mi afiliación política o de mis preferencias religiosas. Esos no deben ser, digamos, características que interesen a las organizaciones. Y en la medida que no las colocamos, también le estamos diciendo a la organización, hey, estos son elementos de mi vida privada, y no son determinantes en mi desempeño profesional. Entonces, con esto lo que quiero decir es que vamos a evitar colocar en las hojas de vida nuestro estado de salud, inclusive nuestros intereses religiosos y políticos, pero además hay otra información que vamos a dejar de colocar en la hoja de vida. Atentos a esto porque lo voy a decir, pero no está escrito aquí. Y es que en la hoja de vida no debemos colocar ni el número de cédula, que en ocasiones es muy común ver hojas de vida donde lo primero que colocan es el nombre en información personal y posteriormente colocan el número de cédula. No debe ir ni el número de cédula, ni el barrio donde vivo, ni la dirección donde vivo. ¿Okay? Y tampoco debemos colocar las personas a cargo. ¿Por qué? Porque esas son cosas de las que se puede conversar en el momento de la entrevista. Dejemos cosas para hablar en la entrevista. Cuando la hoja de vida es tan explícita, se pierde el interés por llamar a entrevista a la persona. Si usted ha dicho todo en la hoja de vida, probablemente con eso fue suficiente para no tenerlo en cuenta. Pero no le dieron la oportunidad de llegar al otro instrumento que es la entrevista para haber podido mostrarse como usted realmente es. Entonces, evitemos hablar del barrio, evitemos decir en qué ciudad vivimos. A ver, si yo estoy presentando una hoja de vida en Maicena y Maicena está en Cali, pues la empresa, si está interesada, pues está interesada en que usted venga a trabajar acá. Lo que implica que la persona deba acomodarse a la ciudad de Cali si es que no vive aquí. Pero eso es una decisión de la persona, no de la empresa. Pero si usted vive en Jamundí y aspira a un puesto en Maicena, entonces probablemente la empresa diga, ah, no, esta persona vive muy lejos, es mejor no llamarla a la entrevista. Y usted se habrá descartado a usted mismo por esa información. La empresa no sabía que era que usted estaba planeando en 15 días venirse a vivir a Cali, y por eso fue descartado. Entonces es importante que la información que pueda prestarse para suspicacia es mejor que la dejemos para conversarla durante la entrevista. ¿Okay? Javier, Me encanta que se abran esos micrófonos. buena tarde para todos y buena tarde, Javier. ¿Cómo está, Henry? Muy bien, afortunadamente. Una pregunta, ya que comentas el tema de si quiero aplicar a un cargo en otra ciudad, un ejemplo, Ajá. yo vivo en Cali actualmente, entonces definitivamente no es necesario o no es importante o relevante poner esa Sí. información. No, no, porque eso lo único que te abre es la posibilidad de ser descartado. Es la única posibilidad que te abre, es de ser descartado. Por valga la redundancia, por descarte. Porque es que si tú vives en Cali y estás aspirando a Medellín, pues eso te pone en riesgo de que esta persona no es para después para problemas, después se va a querer regresar a Cali porque de pronto algún tema familiar, y eso va a hacer que algunas empresas, cosa que no está bien, terminen estando como prevenidas con este perfil que está a disposición. La recomendación es no suministrar información que no es necesaria. Ojo, hay información que hay que colocar, pero hay una que no es necesaria. Entonces, en conclusión, ¿qué información debe quedar en la parte superior de la hoja de vida? Debe quedar en el apartado de información personal, debe quedar mi nombre, mi correo electrónico y mi número de celular. Es decir,
mis datos de contacto. No más. Lo demás lo dejaríamos para los procesos de entrevista. ¿Listo? ¿Otra pregunta por allí? Sí, una preguntita. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Respecto a la hoja de vida, primero, ¿qué tan importante es que nosotros relacionemos nuestras competencias blandas en la hoja de vida? Y segundo, cuando yo voy a hacer esa redacción de esas competencias blandas, por lo general uno siempre escribe, yo soy una persona, entonces usted nos está diciendo que no utilicemos los pronombres. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos nosotros hacer la redacción de esas competencias blandas si no se pueden utilizar los pronombres? Ok, ahora vamos a llegar allá y bueno, me llama la atención que ya estés inquieta por eso, porque hay muchas maneras de presentar las competencias, las habilidades, las destrezas sin tener que hacerlas en primera persona. Y para eso, las hojas de vida en ocasiones, y un poco aquí le hago publicidad al formato de hoja de vida que está presentando la universidad desde el Departamento de Relaciones con Egresados. Un poco ahora Claudia nos podría mencionar al final dónde pueden acceder a ese documento, porque me parece que es un documento muy juicioso, muy explícito de la forma como se puede construir la hoja de vida. Y creo que allí está claro eso. Pero ahorita lo vamos a ver porque necesitamos ejemplos concretos para poder responder a eso. Porque es que la hoja de vida en ocasiones uno la hace y está todo menos seguro de lo que está haciendo. Entonces se hace importante poder, digamos, tener unos criterios claros para poder hacerla, ¿listo? Pero bien, válida la inquietud, ¿listo? Bueno, si seguimos viendo aquí la pantalla, en el punto número 5 decimos que es bueno evitar utilizar muchos términos técnicos. ¿Por qué? Porque aunque usted sea ingeniero mecatrónico, probablemente tenga muchos conceptos técnicos que utilizar en la hoja de vida, no sabemos quién es la primera persona, no sabemos quién es el primer filtro en las organizaciones y podemos terminar en la caneca del papel reciclable porque la persona que leyó nuestra hoja de vida no la entendió. En ocasiones el primer filtro es el auxiliar contable que está haciendo la pasantía y no entendió que esa hoja de vida en esos conceptos tan técnicos lo que estaba era diciendo lo competente que era, la persona no entendió y desechó ese perfil. Entonces evitemos usar muchos términos técnicos. ¿Por qué? Pues porque dificultan la lectura del currículum. ¿Listo? Punto número 6. Buenas tardes. Punto número 6 mientras se abren los micrófonos. Hola. Hola. Mira, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo entro a clase pues en un ratico y esto yo veo que lo están grabando. ¿Esto es posible que pues nosotros podamos acceder después? Porque la verdad sí estoy muy interesada y la charla está muy buena, pero tengo clase. Mayra, yo creo que sí. Lo que yo te puedo proponer es que escribas aquí nos escribas aquí el correo, que con toda seguridad van a tomar tu correo y te pueden enviar el video, ¿vale? Sí, Gracias. déjame añado algo allí, qué pena. A todos los que se inscribieron a esta charla, posterior, yo creo que el día lunes les estamos enviando la grabación, la presentación de Javier y también lo que mencionaba ahorita Javier, el formato de hoja de vida para los que no lo tienen, también se lo vamos a compartir, bueno. Bueno. Entonces ahí queda resuelta la duda, ¿cierto? Bien. Sí, muchísimas gracias. Ok, Mayra. Entonces, con esto lo que les digo, chicos, es, cuando digo chicos es porque estoy pensando en estudiantes universitarios, pero yo sé que ustedes algunos están ya más grandecitos, pero déjense consentir por hoy. Entonces, ojo con este punto número 6, y es, no utilicemos juicios de valor. No hay algo más incómodo para el lector y es escuchar cosas como soy el mejor, soy el más capaz o soy el que ustedes necesitan. Eso es un poco egocéntrico y lo que está terminando de decir es que eso es lo que usted menos es. Lo que usted menos es el mejor, lo que usted menos es el más capaz y probablemente no sea el que nosotros necesitemos. Esas cosas no son cosas que se tienen que decir, sino que son cosas que se tienen que demostrar, Juan David. Dinos. Qué pena, Javier. Es que, digamos que haciéndolo como estamos hablando de la hoja de vida y eso va muy ligado a la entrevista de trabajo, normalmente esa pregunta la hacen es ya en la entrevista. ¿Por qué deberíamos elegir a ti y por qué no a otro? Ok. Entonces, esa es mi pregunta. Digamos que hacer demasiado énfasis en
en lo que soy bueno en la hoja de vida o ser demasiado, sí, como hablar ya de más, eso puede generar cosas en contra y que no Por se quede nada supuesto. para la entrevista. Por supuesto. Y ahora vamos a ver otros términos que suelen leerse en las hojas de vida que terminan siendo, como dicen los policías, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu contra. Hay unos elementos que pueden ser usados en contra nuestra si los ponemos en la hoja de vida porque tienden a ser egocentristas. Y entonces eso habla mal de la estructura de personalidad del sujeto. Luego entonces esta persona probablemente es conflictiva. Imagínate todas las concatenaciones que vengo haciendo aquí en 5 segundos con el solo hecho de que usted haya dicho soy el mejor. Ya eso me permitió hacer muchas lecturas y probablemente esa hoja de vida pasa a papel reciclable o pasa a pedacitos de papel para notas por la parte de atrás que esperemos esté en blanco, ¿no? Entonces, hay que hacer un juicio responsable de lo que escribo en la hoja de vida. Para eso es justamente este espacio, ¿cierto? Y ojo con este punto número 7, y les voy a hablar sobre esto, y es el tema de la honestidad. Es distinto, ojo con esto, es distinto decir algo falso a ocultar algo de la información. Yo no sé si me hago entender. Con esto quiero decir que no es lo mismo que yo diga que trabajé en la Universidad Harvard, ¿cierto? Cosa que no es cierta y que caería pues en un comportamiento ilícito, a que yo no diga que trabajé en la Universidad Autónoma. Son dos cosas distintas. La primera me pone en un contexto cuestionable desde el punto de vista legal por la falsedad de la información, mientras que la segunda, cuando omito información, simplemente me permite a mí determinar qué información suministro y qué información no suministro. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque, a ver, les voy a contar algo aquí rapidito. Si alguno de ustedes, ahorita vi que éramos 55, ya estamos 52, si alguno de ustedes en algún momento tuvo la oportunidad de darse cuenta, en la universidad existe una comisión que se llama la Comisión de Ética. Y esa Comisión de Ética, en esa Comisión de Ética somos 5 personas que conocemos los casos de incapacidades falsas, de adulteración de información, de fraude en exámenes y de cualquier otro tipo de situaciones que se presentan en la vida universitaria. Entonces nosotros 5 conocemos la información, a la luz del código de ética tomamos una decisión y se sanciona a la persona, dependiendo de unos agravantes o de unos atenuantes. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque hace 3 semanas llegó un caso que nos reportó Registro Académico, y Registro Académico reporta que un estudiante, ojo con esto, un estudiante de principio de los años 2000, por allá 2003, suspendió sus estudios en 8º semestre de Ingeniería Mecánica. Suspendió sus estudios en 8º semestre de Ingeniería Mecánica, por allá en el 2002 más o menos. Pues este estudiante hace poco se enteró que una compañía norteamericana estaba buscando un ingeniero mecánico y él se postuló, a la empresa le pareció interesante el perfil, le pidieron los soportes y él envió todos los soportes. ¿Qué hizo la organización? La compañía en Estados Unidos, específicamente en Ohio, en Cleveland, Ohio. Validó la información y le pidió a la universidad que determinara que en efecto este ingeniero mecánico sí era egresado de la Universidad Autónoma de Occidente. La Universidad Autónoma revisa la información, se da cuenta que el estudiante nunca se graduó, determinó que suspendió sus estudios en 8º semestre y le notifica a la empresa que ese diploma es falso y que ese diploma no fue emitido por la universidad, le notifica a la Secretaría General y le notifica a la Comisión de Ética. ¿Qué hace la Comisión de Ética? Revisa los documentos falsos que este estudiante había enviado a la empresa y se da cuenta que en efecto son adulterados y lo que decide es suspenderlo por 1 año. Ustedes dirían, bueno, pero a ver, dejó de estudiar en el 2003, hace 17 años dejó de estudiar y está siendo suspendido por 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Que de entrada, si en algún momento esta persona, que ya es un adulto por supuesto, quisiera homologar sus estudios, quisiera validar lo que estudió y terminar su carrera, lo primero que tiene que hacer es pagar 1 año de sanción. Tendría que entrar a pagar 1 año de sanción.
¿Por qué? Porque allí hubo un falseamiento de datos y no solamente es éticamente cuestionable, sino que también hay unas consideraciones legales, en este caso con respecto a la Comisión de Ética. Hace poco también oímos que el ex alcalde de Bogotá había presentado un diploma falso de la universidad. Y esos son situaciones éticamente cuestionables. Entonces, es importante que lo que pongamos en la hoja de vida sea constatable, sea verificable, podamos evidenciarlo, ¿cierto? Si yo decido no colocar alguna información bajo mi responsabilidad, no tengo que colocarla. Es decir, yo puedo omitir información, pero no puedo alterar, no puedo, digamos, inventar información, porque eso entraría en un tema de falsedad de datos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O surge alguna pregunta por allí? Ok, entonces seguimos. Entonces vamos a hablar del perfil profesional y un poco por la pregunta que nos hacía ahora la compañera sobre cómo hablar de nosotros mismos. Entonces lo primero que tenemos que decir del perfil profesional es que se escribe de manera impersonal. ¿Y qué quiere decir esto de manera impersonal? Perdón, yo hago aquí un ajuste que estaba ahora revisando esto. ¿Y qué quiere decir de manera impersonal? Vamos a ver. Quiere decir que no hablo de mí en primera persona, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Hojas de vida que comienzan diciendo, soy una persona orientada al logro. Soy una persona orientada al logro. Ahí estamos usando el pronombre, ¿cierto? Cuando digo soy. ¿Cómo lo podemos transformar? Lo podemos transformar diciendo ingeniera industrial con orientación al logro. Dije lo mismo, pero lo dije distinto, lo dije de manera impersonal, ¿cierto? ¿Qué se dice del perfil profesional? Que debe estar alrededor de las 60 palabras. Es un resumen de lo que yo soy, sé y he hecho. Esas son las tres cosas que yo debo reportar en el perfil profesional. Y allí debo hablar de mi formación, de mis intereses, de mi experiencia y de mis valores agregados. ¿Cuáles pueden ser mis valores agregados? Un segundo idioma, un estudio complementario, una experiencia laboral determinante, cualquier otro tipo de información que pueda ser un valor agregado. Entonces, ojo con esto. Hasta ahora hemos hablado de 2 puntos de la hoja de vida. El primero, la información personal, ¿cierto? Y en esa dijimos que va el nombre y los datos de contacto, teléfono y correo electrónico o redes sociales que también en muchas ocasiones se utiliza, ¿cierto? Sobre todo redes sociales que están orientadas a la parte académica. Y ahora estamos hablando del segundo campo de la hoja de vida, que es el perfil profesional, ¿ok? ¿Qué pasa con el perfil profesional? Pues ya dijimos, es impersonal, está alrededor de las 60 palabras, y ahí hago referencia a mi formación, a mis intereses, a mi experiencia y a mis valores agregados. ¿Listo? Vamos a ver entonces unos ejemplos de perfil profesional que me encontré por ahí en internet, que están en la web, y a los que podríamos hacerles un análisis, ¿cierto? Entonces mira, por ejemplo, dice técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería. O sea, esta persona empezó hablando ¿de qué? De lo que sabe, de lo que sabe hacer. No ha hablado de su experiencia, pero ha dicho que es técnico laboral. Cuando una persona dice que es técnica laboral o que es tecnóloga, está diciendo que sabe hacer algo, porque las carreras técnicas y tecnológicas están orientadas al hacer, ¿ok? Entonces esta persona ya aquí nos dijo que sabe y que sabe hacer cosas referentes a auxiliar de enfermería. Y después dice, capacitada para la asistencia en salud. Mire lo que dice, en ningún momento ha dicho, yo estoy capacitada, no, dice capacitada para la asistencia en salud con conocimiento en soporte vital, básico y avanzado, con excelentes actitudes. Pero si ahí vemos, ya encontramos... Javier, no se está viendo la presentación. Ay, no me diga que yo voy aquí solo. No, pero ¿cómo va a ser eso que yo voy por acá solo hablando? Gracias por la información. Ah, bueno, mira, ya me habían escrito aquí que no se veía, pero cuando uno comparte pantalla, uno va solo, uno va como en la película y se olvida porque uno no está viendo lo que ustedes están viendo, ¿cierto? Ya me imagino que la ven, ¿cierto? Bueno.
¿Sí me están viendo? Bueno, pero dígame sí o Sí, no, ya. porque como yo estoy por acá en otra pantalla, entonces... Bien, entonces, ojo, estamos en el ejemplo de la derecha. Y ojo, porque esto que les estoy mostrando no quiere decir que esto sea lo perfecto, les estoy mostrando ejemplos. ¿Por qué? Porque es que si yo les muestro lo perfecto, entonces los sesgo a ustedes a hacer aquello que yo les mostré, y eso no debe ser. Entonces, miren, les estaba leyendo este perfil, que es un ejemplo que encontré en internet, y en la segunda línea dice, capacitada para la asistencia en salud con conocimiento en soporte vital, básico y avanzado, con excelentes actitudes en manejo. A ver, ¿quién se atreve a abrir el micrófono y decirme qué encuentra en la segunda línea del párrafo? ¿Qué encuentra? ¿Hay un error de qué tipo? ¿De forma o de fondo? Uno que abra el micrófono y me diga, a ver. ¿Qué error hay allí? En la sintaxis Ok, de la, hay un de la error de redacción. la En la redacción. redacción no Hay tiene... perfecto. Hay un error de forma. Mire que ella dice, en soporte vital, coma, y no separa con un espacio la palabra básico. Entonces, es un error de forma. Pero a mí como psicólogo me empieza a dar pistas, porque me dice que esta persona puede ser despistada, ¿no? Hablando de pistas. Esta persona puede ser despistada. O esta persona no tiene habilidades en la comunicación escrita, por ejemplo. Mire que ya hice 2 lecturas allí rapidito y la persona ni cuenta se ha dado que yo ya empecé a hacer esos análisis, ¿cierto? Porque después dice, con excelentes actitudes, y excelentes y actitudes está pegado. Yo no sé cómo la persona no vio en Word que le salía una linecita roja abajo que le decía que allá había una falla, ¿cierto? Entonces después dice, en manejo de paciente, maternas, pediátricos, adulto mayor, con buenas relaciones interpersonales, ahí no le puso la coma, actividad positiva, ¿cierto? Para trabajo en equipo, con responsabilidad, facilidad de aprendizaje, entre otros. A este perfil yo le quitaría una palabra, y de esto les quiero hablar. A este perfil yo le quitaría la palabra responsabilidad, donde ella dice allí, con responsabilidad. ¿Por qué creerían ustedes que se le debe quitar a ese perfil esa expresión que dice allí, con responsabilidad? Por una razón básica. ¿Y cuál es? Es que en la hoja de vida hay elementos como soy responsable, soy respetuoso, soy puntual, que no deben ir. ¿Por qué no debe ir? Responsable, puntual, honesto, respetuoso. ¿Por qué no deben ir? Porque esos no son valores agregados, porque esos no son elementos que sean un punto a favor. Esas son condiciones mínimas de cualquier persona que quiera aspirar al campo laboral, ¿okay? A un empleo. Entonces, cuando yo digo que soy puntual, justamente ¿qué es lo que estoy diciendo? Que probablemente no lo soy, pero tengo que escribirlo para que me crean que lo soy. Entonces, es mejor que no escribas puntual, es mejor que llegues a la entrevista puntual. Es mejor que no digas honesta, es mejor que si te dejan allí en la oficina y hay un billete cerca, no lo cojas. Es mejor que en vez de escribir soy responsable, es mejor que demuestres que eres responsable en tu trabajo. ¿Ok? Esos son elementos que debemos tener en cuenta. Regálenme 10 segunditos. Bueno, ya estoy de vuelta. Entonces, hasta ahí estamos claros. 4 palabras que no deben ir en el perfil profesional. Ni soy Javier, responsable, ni honesto, ni respetuoso, ni puntual. Dime. Una pregunta, lo que pasa es que en la universidad cuando uno inicia la carrera, o sea, pues en la página está el perfil profesional. ¿Está bien colocar ese perfil profesional? ¿Cómo así? A ver, explícame bien. Hola. Sí, dime.
En la universidad, o sea, en la página de la universidad existe el perfil profesional de, de cada carrera, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿el colocarlo en la hoja de vida está mal hecho? Sí, ¿O sí. No, no se debe. Lo puedes usar como referencia, para construir el tuyo, pero no lo debes colocar porque ese es el perfil profesional que la universidad espera entregarle a la sociedad. Pero ese perfil es un perfil, digamos, neutro. Le falta alma y esa alma se la da a cada persona desde sus particularidades. Entonces, lo pueden usar como referencia para ver de eso que lograron ustedes como recoger a lo largo de la carrera y lo puedan incluir en su perfil profesional. Pero el perfil profesional que da la universidad es el perfil de la carrera, del egresado. Pero eso, una cosa es que esté ahí, otra cosa es que se cumpla en todos los egresados. Entonces lo pueden usar como referencia para ver de ahí ustedes qué, digamos, qué logran obtener o qué les es útil, pero que realmente ustedes puedan decir, yo me identifico con eso. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿cierto? Ok. Entonces, se abrió un micrófono. Yo, muchísimas gracias. Ok, listo, dale. Entonces, vamos a ver este otro perfil profesional. Como les digo, estas son cosas que yo busqué para mostrarles a ustedes. Entonces, miren, por ejemplo, este perfil profesional. Profesional recién egresada con una excelente formación académica. Eso no le quita ni le pone. Eso no es necesario, ¿cierto? Claridad conceptual y habilidad para emprender y liderar actividades, trabajar en equipo, alcanzar metas propuestas y mantener un excelente ambiente laboral con alto grado de responsabilidad. Ok, entonces ahí quitamos esa palabra, ¿no? Pero ojo, mire que ella no dice, tengo un alto grado de responsabilidad, para la que me preguntaba ahora por las habilidades blandas. Tengo un alto grado o soy altamente responsable, ¿no? Mire cómo lo expresa, con alto grado de responsabilidad. Es decir, es obvio que se está refiriendo a ella, pero lo hace de manera impersonal, sin haber un sujeto explícito, ¿cierto? Proactiva, con buen manejo de relaciones interpersonales y con interés por la actualización profesional y continuo proceso de aprendizaje. A mí me gusta bastante este modelito de perfil con 2-3 ajustes, ¿ok? Bien, pero es importante que con estos dos ejemplos entendamos qué es un perfil profesional, qué es un perfil impersonal, es decir, que no dice yo soy, tengo, me gusta, quiero, logré, ¿cierto? Que tienen más o menos cada uno en promedio 60 palabras y en ambos hacen referencia a la formación, a los intereses, a su experiencia y probablemente ahí hay poco valor agregado, ¿cierto? Bien, entonces, seguimos acá. Después de perfil profesional nos vamos a formación académica y aquí vamos a hacer varias precisiones y es que tanto la formación académica como la experiencia laboral tiene en su presentación tiene unas particularidades y con esto es importante que estemos atentos. Lo primero, la información se debe presentar cronológicamente de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver este ejemplo aquí. Esta persona presenta su formación académica y presenta 2 momentos de su formación académica. Presenta su maestría que la hizo en el 2015 y presenta su ingeniería industrial que la culminó en el 2004. Quiere decir que cronológicamente los datos están bien presentados. ¿Por qué? Porque el más reciente está de primero y el más antiguo está en la parte inferior. Cada información que ponemos en la formación académica o en la experiencia laboral debe responder a 3 preguntas. Atentos a esto. Debe responder al qué, al dónde y al cuándo. Si hay preguntas, abran sus micrófonos. Entonces, vamos a ver si esta persona responde a esas 3 preguntas. Entonces dice, formación académica. ¿Qué? Maestría en ingeniería industrial. ¿Dónde? Universidad ICESI. ¿Cuándo? En el 2015. Después dice, ¿qué? Ingeniería industrial. Después viene la otra pregunta, ¿dónde? Universidad Autónoma de Occidente. ¿Cuándo? En el 2004. Entonces, mire
que en ambos casos la información responde a las 3 preguntas. ¿Qué pudo haber colocado esta persona también? Pudo haber colocado su bachillerato, pero consideró que el bachillerato no era necesario o no le aportaba significativamente a cómo él quería presentar su hoja de vida. Algunos colocan el bachillerato. ¿Eso de qué está, por qué está determinado? Por ejemplo, si usted solamente es profesional, si usted solamente es ingeniero, mercadólogo, publicista, si solamente tiene ese título, entonces es bueno colocar el bachillerato para tener por lo menos 2 referencias académicas, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, algunos de ustedes están graduándose con especialización, entonces podríamos decir que ustedes pueden colocar su pregrado y adicionar su especialización que está en curso o que está en proceso. Javier, pero es que resulta que yo soy administradora de empresas. Ok, vamos a ver este ejemplo que les voy a plantear. Soy administradora de empresas, pero además hice maestría en administración de empresas. Estoy solamente suponiendo que así se llame, ¿cierto? Y además vamos a decir que yo estudié un bachillerato comercial. Pregunta, ¿ese bachillerato comercial es un valor agregado a lo que la persona tiene como formación académica? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ese bachillerato también responde de alguna manera a lo que la persona estudió, a la misma línea. Y en ese sentido se hace destacable que la persona mencione que desde su bachillerato ya venía adquiriendo nociones en el punto de vista de administración de empresas y que además tenía una formación en bases en la parte empresarial. Entonces, hizo un bachillerato en esa parte, hizo un pregrado en administración de empresas y después hizo una maestría. O sea que los 3 momentos de formación académica aplican para incluirlo, ¿sí? Eso es importante que lo sepamos. Y eso aplica, por ejemplo, para las personas que vienen de Ibagué y en Ibagué hicieron un bachillerato agroindustrial, o aquí se ve mucho en El Cerrito, por Pradera, por Guacarí, que se ven bachilleratos agroindustriales. Pero después se vino a la Universidad Autónoma y se graduó de ingeniero ambiental. Por supuesto que el bachillerato y la ingeniería son relevantes en el perfil académico, entonces es importante ponerlos, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. La pregunta del millón que siempre resulta aquí cuando las personas están haciendo la hoja de vida es, Javier, ¿qué coloco en formación académica y qué coloco en formación complementaria? Esa es la pregunta clave. ¿Qué debes colocar en formación académica? Debes colocar tu bachillerato, tus estudios técnicos, tecnólogos o de posgrado, entiendas especialización, maestría o doctorado. Alguno de esos niveles académicos deben ir en formación académica. ¿Qué debe ir entonces en formación complementaria? Pues deben ir seminarios, congresos, diplomados, simposios, congresos, todo este tipo de experiencias académicas que son complementarias, pero que no son educación formal, como sí lo son las que les estoy mencionando. Se abrió un micrófono. Gracias, Javier, me mole. Pregunta. Si yo Dime. tengo 2 carreras, bueno, pues actualmente estoy terminando otra. O sea, ¿es necesario poner las 2 en ese caso? ¿O depende del perfil al cual quiero aplicar? Ya lo respondiste, es eso, porque si una no aplica a la otra, entonces pues pero si una de alguna manera complementa a la otra o refuerza a la otra, sí sería conveniente. Ahí está la respuesta, ahí está, si complementa, sí. Entonces yo te voy a dar mi ejemplo y yo creo que esto te ayuda un poco. Javier Vélez, en el año 2001 se graduó de un bachillerato artístico en teatro. Estoy hablando de mí. Me gradué en el 2001 como bachiller artístico en teatro. Y eso me sirvió para entrar a trabajar a un colegio como encargado de la parte cultural, profesor de teatro y manejaba toda la parte artística. Entré a trabajar a ese colegio, pero además después me fui a estudiar psicología. Y dejé atrás lo que en esa época trabajaba de pelado, 17 años, que era
vender comidas rápidas. Cuando entré a trabajar en teatro, mi hoja de vida dejó de mencionar mi experiencia en servicio al cliente, en comidas rápidas y en pizzerías y todo eso. Ok, después por allá me salió la posibilidad de trabajar en otro colegio en teatro, entonces acomodé mi hoja de vida desde mis experiencias en teatro y colocaba como referencia que yo era bachiller artístico en teatro. Ahora, pasé a la universidad, terminé psicología y empecé a encaminarme en proyectos sociales, trabajo con la alcaldía, trabajo en colegios. Entonces, dejé de mencionar hacía rato mi experiencia en comidas rápidas y también empecé a dejar de mencionar mi experiencia en el campo artístico. ¿Por qué? Porque ya no estaba aplicando a espacios donde fuera útil ese perfil. Luego, entonces, no les interesaba que supieran que yo era un psicólogo, pero que además había hecho un bachillerato artístico en teatro. Con esto les quiero decir es que yo voy ajustando, pero si en algún momento necesitan un psicólogo que maneje el cuerpo, pues probablemente tendré que volver a colocar las experiencias laborales en la parte artística para poder justificar que soy un psicólogo que hace un buen trabajo corporal con las personas, ¿ya? Entonces, uno lo que va haciendo es acomodando las fichas del ajedrez. Pongo esto, quito lo otro, este lo vengo aquí, este que lo tenía guardado vuelvo y lo traigo porque para este perfil me puede servir. Por eso desde ya les digo, y es una cosa que vamos a ver ahorita, siempre es bueno que usted mire la vacante. Y si usted se da cuenta, esa vacante, ¿para qué empresa es? Entre a mirar el horizonte institucional de esa empresa. Mire su misión, visión, política de calidad, valores organizacionales, porque todo eso te va a permitir orientar la hoja de vida hacia allá. ¿Ok? Ahora les cuento cómo ingresé a la Universidad Autónoma. Dos cositas más. Tranquilo, Henry, para eso estamos. Me nace una duda a partir de lo que comentabas. Ok. De la experiencia laboral, si yo no tengo una experiencia laboral, pues en una empresa como tal, me voy a algo puntual. Yo actualmente estoy terminando mercado y negocios. Sí. Si quiero aplicar al área de mercadeo o al área comercial de una empresa X, yo no tengo experiencia como tal comercial o en el área de mercadeo. Sin embargo, tengo ¿cómo se llama? Sí lo hago a través mío, se me olvidó la palabra. O sea, yo vendo productos y todo el tema, me hago entender, entonces desde mi experiencia personal sí lo tengo, pero no a través de una empresa. Okay. ¿Empírico? No, empírico no es la palabra, o sea, se me fue la palabra. Ok, pensala allí. ¿Independiente? Sí, de manera independiente eso. Ok, entonces, ojo, porque eso tendría que quedar muy claro, Henry, en la construcción de tu perfil profesional, porque es allí donde vas a terminar dándole fuerza a eso, que no vas a poder mencionar en el campo, en la formación académica, pero que vas a poder plantear en el perfil profesional. Cuando digas con un interés especial en trabajar en el área de mercadeo, por decir algo, allí vas a dejar claro cuál es tu campo de interés. O sea, lo que digamos ahora, los intereses, ¿no? Porque ahí es donde vas a plantear eso. En estos días una chica me decía, mire, yo soy administradora de empresas, pero todo el tiempo, no, al contrario. Yo he trabajado siempre en la parte administrativa, pero yo soy realmente contadora y yo quiero empezar a trabajar, a desempeñarme en la parte contable. Entonces, estábamos ajustando el perfil profesional de tal manera que ella dijera que era contadora, que tenía mucha experiencia en el campo administrativo, pero que además quería desempeñarse con un alto interés en procesos contables. Por una manera de decir, vea, yo soy contadora, me han puesto a trabajar siempre en la parte administrativa, pero venga, yo quiero también trabajar en la parte contable. Y eso le permite al lector saber hacia dónde se orienta la persona. Eso yo te respondería, Henry, mientras piensas de pronto si hay algo más que aclarar y vuelves a intervenir ahora, es que en el perfil profesional es donde tiene que quedar claro eso que has hecho, que si bien no está validado académicamente hablando, es una competencia que vos tenés porque también la experiencia es el maestro, ¿no? Entonces es una cosa que hay que plantear allí. Sin embargo, a veces hay muchas empresas que antes que la experiencia necesitan las evidencias. Entonces, por ejemplo, hay profesores que pueden ser muy buenos, pero si no terminaron
la licenciatura, entonces no los contratan porque no hay un soporte académico que dé cuenta que la persona está capacitada. Y eso es muy triste, pero sucede mucho en el campo organizacional. Bueno, entonces dijimos, en la formación académica van bachillerato, que es educación formal, van técnicos, tecnólogos, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados. Eso va en formación académica, pues lo que usted tenga. Si no tiene sino el bachillerato y el pregrado, pues coloca esos dos. Pero, por ejemplo, yo conozco muchas personas que vienen de Huautec San Fernando y vienen de hacer un técnico administrativo allá, terminado en el tecnólogo, perdón, y se vinieron a hacer aquí administración de empresas. O vienen de hacer un tecnólogo en aplicaciones web y pasan a ingeniería multimedia. Entonces, esa persona puede colocar el tecnólogo en aplicaciones web y después colocar el pregrado en ingeniería multimedia. Por supuesto que ambas aplican, ¿ves? Entonces hay que ser muy delicado con lo que tengo porque también me tengo que saber vender, ¿no? Se abrió otro micrófono. Buenas noches, Javier. Hola, Isabela. Yo tengo una pregunta. ¿Nosotros debemos de poner los logros académicos y en qué parte irían? Ok, entonces ya voy para allá. Bien, estamos a punto de hablar de eso. Entonces, después de la formación complementaria, bueno, vamos a pasar en toda la formación complementaria que está después de la formación académica. Y la formación complementaria debe responder a las mismas 3 preguntas. Entonces, miremos aquí. ¿Qué programa de cocinero empresario? ¿Dónde? En la Cámara de Comercio. ¿Cuándo? En el 2019. Y aplica lo mismo para lo demás, ¿cierto? Programa Emprendelo, Cámara de Comercio. Y miren que esta persona presenta sus datos organizados de manera cronológica, como tiene que ser, de lo más reciente a lo más antiguo. 2019, 2018, 2013, 2012, 2010. Esa es la mejor manera de presentar los datos. Después de formación complementaria, un poco para responderte, Isabela, vendrían a ponerse los logros académicos. Es decir, qué elementos, qué situaciones, qué alcance tuvo mi proceso académico, qué reconocimientos que puedan ser tenidos en cuenta por la organización. Entonces, en la misma parte de formación académica, después de la parte complementaria, irían los logros académicos. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto académico. Y después venimos a la experiencia laboral. Ojo, porque aquí en la experiencia laboral vamos a ver varias cosas. Lo primero, que responde a las 3 preguntas. ¿Qué? Director de organización y métodos. O sea, ese fue el cargo. ¿Dónde? En giros y finanzas. ¿Cuándo? Del 2011 al 2018. Hasta ahí está bien. Lo que coloca la persona después de personas a cargo, eso es adicional. Una manera de decir que ha manejado personal, ¿cierto? Ojo, porque si ustedes ven este ejemplo que les pongo, la persona se dedica más a hablar de los logros que de las funciones. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es que sus funciones pueden ser muchas, pero ¿cuáles fueron sus logros? Eso es realmente significativo. Entonces, mire cómo la persona presenta sus funciones. Mire cómo dice, administrar e implementar los procesos desarrollados por la compañía, garantizando su desarrollo y mejoramiento. Mire que la persona en ningún momento dice, yo administré e implementé los procesos y aseguré el desarrollo y el mejoramiento y me encargué de aprovechar eficientemente. No, esos egocentrismos no van allí. Se presentan de manera impersonal, donde el sujeto está implícito y no explícito. Se abrió otro micrófono, pero ya se cerró también. Bueno, entonces después vienen los logros. Y ojo, miren los logros, se los voy a leer y ustedes me dicen cuáles son las particularidades de esta persona en la presentación de los logros. Dice, en esa experiencia en giros y finanzas, dice, implementación y desarrollo de más de 30 proyectos, optimización del 40% de los procesos, administración de la relación proveedor-usuario, disminución del 10% en gastos en diferentes áreas. ¿Cuál es la particularidad de la forma como esta persona presenta los logros? ¿Qué ven ustedes allí de especial? Que se vuelvan a abrir esos micrófonos, pues. Que son medibles. Exacto, Juan, que son medibles, que nos presentan datos. Y sin embargo, yo le corregiría una cosita a en el primero, donde dice implementación y desarrollo de más de 30 proyectos. ¿Cuántos fueron? ¿31 o fueron 39? Porque si son proyectos deben ser medibles con precisión. Entonces, implementación y desarrollo de 37 proyectos. Para mí eso es más creíble como psicólogo de selección, ¿cierto? Y después dice optimización del 40% de los procesos, disminución.
que son medibles los logros. Porque es que usted puede decir, logro, mejoramiento del ambiente laboral, pero eso no dice nada. O sea, sí dice, pero no. Qué bueno que usted pudiera decir disminución del 35% de las quejas entre empleados. Ah, eso sí es un dato medible. Estoy diciendo lo mismo, pero de una manera cuantificable. Entonces, ojo, porque hoy en día nos estamos interesando más en los logros que la persona tiene en su proceso que lo que digamos que las funciones mismas, ¿cierto? Cuando ustedes vean el modelo de hoja de vida de la universidad, van a ver que ahí está. Es cada uno de esos campos y además explica cómo construirlo, de tal manera que casi que lo va llevando a la construcción de la propia hoja de vida. Bueno, y si miramos cronológicamente esta hoja de vida, nos damos cuenta que está bien, porque primero coloca este empleo, que es del 2011 al 2018, y después presenta abajo otro empleo más antiguo, que es del 2007 al 2011. Conclusión, esta experiencia laboral está bien presentada. Bueno, llegamos al tema de las competencias blandas nuevamente. Yo siempre le digo a las personas que consultan, no les dé miedo mirar en internet, o sea, seamos rigurosos en la página que escogemos, pero hay muchas páginas de planeación, de la parte estratégica, de la parte organizacional, que nos explican qué son habilidades blandas, qué son competencias blandas, perdón, qué son competencias duras, qué son habilidades, qué son destrezas, y eso nos permite un poco ir mirando cuáles existen, en qué consisten y con cuáles yo me identifico, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les insisto, no es recomendable que usted diga soy responsable, soy puntual, soy honesto. ¿Por qué? Porque esas son cosas que usted debe demostrar en la práctica y que no debería usted mencionarlas porque se espera que usted las tenga, ¿cierto? Además, porque usted puede decir que usted es respetuoso, pero si a usted le hacen una prueba psicotécnica y se evidencia que usted no asume las figuras de autoridad, pues usted puede haber dicho que es respetuoso, pero si en la prueba psicotécnica dice que usted no acepta la norma, pues entonces simplemente usted quedó en una completa contradicción. Entonces dejémosle ese tipo de adjetivos, dejémoselos a que nuestra propia experiencia permita demostrarlo, ¿ok? ¿Cuántas habilidades se recomiendan? 4 o 5 están bien. Este está un poquito pasado, sin embargo él consideró que eso era lo que él tenía para decir, pero 4 o 5 habilidades son suficientes. Ok. Ojo, se los decía ahorita, para hacer la hoja de vida nos tenemos que preparar, tenemos que investigar la empresa, qué pide la empresa, qué quiere la empresa, hacia dónde está orientada, lo que le decía ahora, cuáles son los productos que ofrece, cuáles son los clientes que ofrece. Porque, a ver, vamos a suponer que nos damos cuenta que hay una vacante en Motos Honda, en Fanalca. Entonces yo digo, bueno, si es Motos Honda, entonces es una empresa de productos. Pero resulta que Motos Honda también tiene una parte que es de servicios, ofrece servicios. ¿Cuáles? Mantenimiento y postventa. Entonces, probablemente esos sean elementos que yo pueda tener en cuenta para la presentación de mi hoja de vida y para una posible entrevista, ¿cierto? En un colegio, ¿cuáles son los clientes? Y es muy común que la gente diga, los papás. Sí, pero los clientes principales son los estudiantes. Y también los clientes, existen los proveedores, también son clientes externos. Entonces, inclusive en un colegio los profesores son clientes internos. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros podemos conocerla para llegar con mayor propiedad a la vacante. Les iba a contar, cuando yo entré en el 2014 a la Autónoma, a mí me llegó un correo de mi hermano. Mi hermano está en el Banco de Empleo de la Javeriana y decía, se necesita psicólogo hombre, y después me di cuenta que era que ya habían 2 mujeres en el campo en el que yo trabajo, que es en el campo de la consulta psicológica. Es bueno que hayan hombres y mujeres por el tema de que a veces los estudiantes prefieren un hombre o una mujer. Bueno, entonces decía, se necesita psicólogo hombre para atención en crisis, terapia breve y asesoría psicológica. Entonces, con esa solicitud, yo me senté a hacer mi hoja de vida de tal manera que respondiera a psicología educativa, terapia breve, asesoría psicológica e intervención en crisis. ¿Qué hice? Empecé a coger de todo lo que tengo que me servía, modifiqué mucho el perfil profesional, ajusté el tema de psicología, la experiencia laboral que tenía y con eso presenté la hoja de vida. No podía presentar la misma hoja de vida que había presentado para ingresar a otro empleo como bienestar familiar, porque allá se necesitaba un psicólogo
social comunitario, mientras que en la universidad se necesita un psicólogo clínico educativo. Entonces, la hoja de vida tiene que ser dinámica, muchachos, como yo les decía al principio. Entonces, nos tenemos que preparar conociendo la empresa y cuál es su vacante, cuál es su necesidad, para así mismo presentar la hoja de vida ajustada a eso, sin faltar a la verdad. Ojo que yo insisto mucho en esto. Miren este ejemplo. Aquí está el ejemplo de Carvajal. Es muy fácil escuchar a la gente que dice, Carvajal hace cuadernos y cajas. Y resulta que Carvajal hoy en día presenta soluciones tecnológicas, hace aplicaciones, maneja todo el tema de diseño de interiores, espacios, tiene muchos elementos, inclusive maneja ahora todo el sistema educativo a través de plataformas educativas para colegios. Entonces, tenemos que indagar las páginas de la empresa para darnos cuenta hacia dónde se orienta esa empresa, para que cuando yo llegue a la entrevista yo también tenga ese valor agregado y genere empoderamiento, que el entrevistador diga, esta persona se ve, es asertiva, es proactiva y se ve interesada por esto porque viene con conocimiento. Qué chévere que a usted le dijeran, bueno, resulta que a usted lo necesitan como administrador en un colegio, que usted le diga y que a usted le pregunten, ¿qué sabe del colegio? Usted tiene dos opciones, decir, no sé nada del colegio, o que usted diga, no, por supuesto, sé que se inauguró en Cali en 1960, está cumpliendo 60 años desde su inauguración, ha estado orientado siempre eso habla muy bien de usted, porque da cuenta de proactividad, ¿cierto? Y de un interés de rigurosidad. Entonces, ojo con esto, chicos, porque uno como psicólogo esos pequeños detalles los mide en la hoja de vida y los mide en la entrevista, y pueden ser ese pequeño detalle que uno se incline por uno o por otro. Bueno, terminé yo. Si tienen preguntas, pues me gustaría oírlos. Javier, buenas noches. Tengo Hola. una pregunta. Sí, ¿Qué tan recomendable es el uso de colores en la hoja de vida? O sea, ¿qué tan creativos, digamos, podemos hacer en la presentación de la hoja de vida? Podemos ser. Depende. Por ejemplo, si usted es un publicista, yo ya más o menos sé cómo va a llegar su hoja de vida, porque usted casi que en la hoja de vida ya está presentando su trabajo y sus capacidades. Con esto lo que les quiero decir es que una hoja de vida debe ser sobria. Sobria es una palabra además muy subjetiva, ¿no? Lo que puede ser sobrio para uno no es sobrio para otro, pero por lo menos unos colores suaves o unos tonos elegantes. Por ejemplo, el de la universidad es un azul bien oscuro, a mí me gusta, ¿cierto? Pero a veces veo unas hojas de vida que parecen como descargadas de esos modelos predeterminados de Word, que son carentes como de alma, como de fuerza, de espíritu. Siempre es recomendable que usted le permita, y esto no lo había dicho, siempre es recomendable que usted le pase esa hoja de vida a otra persona, un compañero de trabajo, alguien que tenga criterio, que para usted sea una persona que tiene criterio. Le dice, ve, léeme esta hoja de vida, mírame esta hoja de vida, a ver qué tal. Y a veces la persona le hace caer en cuenta de errores, como los que acabamos de leer ahora en esos perfiles profesionales, le hace caer en cuenta de errores. Mira, aquí te faltó una coma, ve, esto no es con S, esto es con C, ve, aquí no entiendo, aquí está como confuso este párrafo, y eso me permite a mí corregir. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo generalmente se me vuelve paisaje a mí mismo. Es otro el que logra ver los errores, y eso se recomienda, por ejemplo, en los trabajos de grado. Entrégueselo a otra persona que lo lea, que le digan, mira, esto no entiendo, aquí se contradice, aquí está redundando. Entonces, entréguenle la hoja de vida a una persona que ustedes sientan que les pueden aportar. Me parece que es importante. Una Buenas noches, pregunta. Javier. Una pregunta. Las referencias personales. Bueno, están... Javier, perdón. Qué pena. Ok, bien, sí, está bien. Qué pena, Con joven. respecto a las referencias, ya no se usan. Creo que después de Marco le damos la palabra a Carolina, y creo que también abrió el micrófono MDM Marra. Bueno, entonces, Marco, las referencias ya no son ni personales, ni son laborales, ni son familiares. Las referencias laborales van en la experiencia laboral. Después de los logros, uno menciona al jefe y el teléfono. ¿Qué se recomienda? Se recomienda colocar el teléfono de la empresa, salvo que el antiguo jefe o el jefe actual me dé permiso para dar su teléfono celular. ¿Por qué? Por ley de habeas data, ¿cierto? Si no, coloque el teléfono de la empresa, y que si su jefe ya se retiró, van a tener que entregarles a llamada a alguien que pueda hablar de usted.
Entonces, las referencias personales van en la experiencia, las referencias laborales van en la experiencia laboral. Y ya no existen referencias familiares ni referencias personales. Se llama solamente referencias, así se llama, referencias. ¿Usted qué debe colocar? Coloque 2 o 3 personas que puedan tener un buen discurso, que lo conozcan a usted, que hayan trabajado con usted o que académicamente se hayan relacionado con usted para que puedan dar cuenta de sus habilidades. Si es una persona responsable, es muy exigente, es muy proactivo, es asertivo, es una persona muy seria, le gusta hacer las cosas bien. Ese es el tipo de discurso que necesitamos oír en las empresas. Y no necesitamos un discurso de la tía, ¿no? Ay, sí, ella es más linda, tan bella, mamita, yo la quiero mucho, ella es más alegre. Ese discurso no es el que quiere oír uno en una referencia. Entonces, búsquense personas que tengan un discurso más técnico, más académico, más del campo laboral, que puedan hablar de ustedes. ¿Listo? Y se llaman referencias, Marco. Solamente se llaman referencias. No se llaman referencias personales y laborales. Se llaman referencias y ojalá no sean familia, no tengan el apellido de ustedes. Mejor dicho, que no tenga el mantilla. Gracias. Ok, Javier. Gracias. Carolina. Buenas noches. Con respecto a la experiencia laboral, tú nos decías que hay que incluirlas en orden cronológico, ¿no? Del más actual al más antiguo. La pregunta Sí. es, ¿qué tan antiguo tiene que ser, por ejemplo, la última experiencia que uno coloque? ¿5 años, 10 años? No, vamos a decir que yo tengo 3 o 4 experiencias. Y vamos a decir que de esas 4, 3 aplican y hay una que no tiene nada que ver. Entonces esa la descarto. Y de esas otras 3 dejo las más recientes o dejo las más significativas. Ahí hay que jugar mucho como con el criterio, porque a veces hay una experiencia, digamos, que aunque es antigua, es bastante significativa, o fue una experiencia en la que trabajé 7 años. Entonces habla bien de mí. ¿Por qué? Por estabilidad y demás. Pues en cambio, si tengo una experiencia de 3 meses y tengo otra de 6 años, pues es mejor colocarla de 6 años, porque esa da una mejor referencia de mi trabajo. ¿Listo? Pero entonces, no se trata de, por ejemplo, yo te puedo decir en este momento, la hoja de vida de Javier puede tener por ahí 10 experiencias laborales, pero probablemente en la que tengo en este momento debe tener 3. La Universidad Autónoma, el Colegio San Bosco y tiene la Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Por qué? Porque ya hay otras experiencias que no son tan significativas como estas y estas me proyectan más a lo que yo quiero. Entonces se trata también como de, como te digo, de jugar con el ajedrez y saber qué fichas pongo y qué fichas dejo a un lado que no me aportan, dependiendo de la necesidad de la empresa. Ojo con esto que yo insisto mucho, hay que saber leer las necesidades de las empresas. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí. ¿Cómo es Gracias. tu nombre? María Mi nombre del Mar, es María. supongo. Sí, María del Mar. Ah, bueno, sí. Ok, gracias. Tengo 2 preguntas. Sí. La primera en cuestión a la carta laboral, ¿eso se debe llevar cuando se hace la entrevista con fecha actualizada o cómo es la cuestión con la carta laboral? La otra, nosotros los egresados de la autónoma podemos adquirir o tomar alguna asesoría que nos puedan revisar bien nuestra hoja de vida. Ok, entonces listo. Lo primero es, bien, vamos en orden. La carta laboral es una carta que se emite en el momento que usted termina un empleo y la empresa da cuenta de que usted hizo un buen trabajo y que para constancia se emite ese documento. Ese documento tiene una fecha y esa fecha responde al momento histórico en el que usted terminó. No debe ser reciente, debe ser del momento, salvo que la empresa le diga, hey, me gustaría validar esta información. Tú puedes pedir en esta empresa. Generalmente, ¿qué es lo que hacen las empresas? La empresa debe llamar, decir, mire, tengo aquí la información de que María del Mar trabajó con ustedes en el 2010. Quiero confirmar, sí, aquí trabajó en el 2010, aquí acabamos de revisar y en efecto estuvo trabajando aquí y le fue bien. Ah, ok. Entonces, lo que debe hacer la empresa es validar la información de la carta en ese empleo anterior. Pero algunas dicen, ve, tráeme una carta más reciente de esto y pues uno, obviamente, en ese interés de ser contratado, pues cede como a esas pretensiones, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, la respuesta es sí. A través de la Oficina de Relaciones con Egresados, ellos tienen, hay digamos, diría yo, una pieza publicitaria en la que
les invitan a ustedes a hacer uso de los servicios que tenemos en Bienestar para revisión de hojas de vida y para corrección. ¿Por qué? Porque pues finalmente es importante no solamente tenerla bien, sino estar seguro de que está bien. Y para eso es importante un tercero que tenga la competencia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es sí. Nosotros prestamos ese servicio a través del Departamento de Desarrollo Humano y a través de un correo electrónico que les puedo dejar, se los voy a escribir. El correo es escucha psicológica y lo escribo así porque es a través de la secretaria que revisa ese correo, que asigna al psicólogo para que revise la hoja de vida. Escucha psicológica@ua.edu.co. Si usted va a pedir la cita, usted dice que es para revisión de hoja de vida y ellos ya programan desde allí con alguno de nosotros. Okay. Muy amable, gracias. Bueno, con gusto, María del Mar. Javier, yo tengo una pregunta. Hola, María Alejandra. Digamos, si uno no tiene como logros en las empresas que ha trabajado, como logros significativos, uno podría poner, o sea, omitirlos en ese lado y ponerlos por aparte como logros o reconocimientos académicos. ¿Estaría bien para un Los logros y perfil? reconocimientos académicos van después de formación complementaria en todo lo que es el apartado académico. Si en la parte laboral no hay logros, pues no se colocan, ¿no? O sea, no vamos por lo que decíamos ahora, no vamos a decir nada que no sea cierto. Pero si de pronto tú puedes identificar alguna ganancia, pues digamos que, por ejemplo, en algún momento yo trabajé con bienestar familiar, con 70 familias y mi trabajo era caracterizar y hacerle seguimiento a 70 familias. Y ese era mi trabajo. Pero para mí fue un logro lograr caracterizar 70 familias, cuando me daba cuenta que con cada uno de nosotros tenía 70 familias. Y me daba cuenta de compañeros que no llegaban a caracterizar ni 50 ni 60. Entonces, para mí el logro fue poder caracterizar y hacerle un acompañamiento efectivo a las 70 familias. Entonces, ahí hay un dato que pareciera menor, pero no es menor, porque lo logré frente a otros compañeros que no lograron hacer eso. Entonces, lo que puede ser una función normal y obligada de mi trabajo terminó convirtiéndose en un logro, usando como referente otros que no pudieron. Entonces, a veces hay que jugar un poquito como a saber qué es aquello que yo hice puede verse como un logro y presentarlo como un logro, ¿cierto? A ver, si tú estás en, no sé, en nómina, voy a decir, o estás en la parte contable, en caja, y realmente tu trabajo es manejar la caja y resulta que la caja no tuvo descuadre en un año, pues cualquiera diría, no, pero es que ese es su trabajo. Pues, es que eso es lo que a usted le toca. Sí, pero la caja es un riesgo que se descuadre. Entonces, si usted logró tener una caja cuadrada un año, pues un logro será mantener la caja cuadrada. Yo no sé cómo se dirá, mantener una coherencia entre ingresos y egresos o un nivel de confiabilidad en las cuentas del 100%. Esos son lo mismo, pero presentado como logro. Entonces hay que buscar la manera también de vender, como dice uno, ¿no? Ok. Buenas noches, Javier. Hola, Francisco. Javier, una pregunta. En el perfil profesional, sí. Digamos, yo tuve una experiencia del año 2010 al 2018 en una entidad financiera, ¿sí? Okay. Del 2018 al 2020, pues yo salí de esa entidad financiera. Del 2018 al 2020 hice un emprendimiento, pero ese emprendimiento ya acabó. Ahora, si yo ahorita actualmente quiero buscar empleo nuevamente en el sector financiero, ese emprendimiento lo sacaría de mi perfil profesional si no tiene nada que ver con el sector financiero. Si no tiene nada que ver, no. Si tú sientes que eso también te complementó, sí, pero por eso te digo que esas cosas son muy de uno, ¿no? Son muy subjetivas, porque si yo digo, bueno, yo trabajé como psicólogo, pero otra que yo también trabajé, iba al Calvario y le llevaba chocolate y pan a 200 habitantes de la calle, bueno, listo, y eso era una cosa mía, era una iniciativa mía, pero después me están llamando para un trabajo social comunitario y yo considero que haber trabajado un año con habitantes de calle alimentándolos en el Calvario, en el centro de Cali,
pues aunque no es un empleo, es una cosa que habla de mi orientación al servicio social comunitario. Entonces, finalmente toca es tamizar lo que hice y a lo que quiero postularme, y si eso tiene coherencia lo uno con lo otro, y lo presento. Si no, no lo presento. ¿Ves? Bueno, digamos que no tuviera entonces coherencia, pero me genera la duda de que una hoja de vida con un perfil profesional que no tenga nada en ese lapso de tiempo del 2018 al 2020, ¿eso cómo se ve? ¿Se ve mal? No, no, porque habrá momento de la entrevista para hablar de eso. ¿Ves? Es importante entender que la hoja de vida también es bueno que deje inquietudes, que la hoja de vida no debe decir todo, porque se vuelve aburrida una relación donde usted habla todo y no deja chance para cuando se vaya a ver con la persona. Entonces, la hoja de vida tiene que dejar también interrogantes que me animen a mí a preguntar a esta persona, háblame de esto, háblame de lo otro. Por eso hablamos de 2 páginas, para que usted se dé la oportunidad de ser concreto y deje cosas para conversar en la entrevista. Si lo llaman es porque les interesa. Recuerden que las empresas no escogen al mejor, escogen al que necesitan. Yo no sé si ustedes han escuchado, frecuentemente uno oye, a mí me llama la atención cuando dice, se necesita profesor de inglés, por decir algo, recién graduado o en último semestre. ¿Qué está buscando la empresa? Pagar poquito, formar al profesor. Entonces, no están buscando al mejor, de eso yo estoy seguro. Están buscando el que ellos necesitan. O sea, el profesor que contratan, no lo contratan por ser el mejor, sino por ser el que se ajusta a esa necesidad. Entonces, no siempre nos contratan por ser el mejor, nos contratan es porque es el que se necesita. ¿Ves? Entonces, ahí está. Ok, muchas gracias. Ok. Diana. Buenas noches. Hola, Diana. Tengo una pregunta. Esto con relación a la experiencia laboral. Sí. Pues yo soy recién egresada de la universidad y pues en sí en el ámbito de mi carrera pues en sí no he tenido pues experiencia laboral. El mayor acercamiento que tuve fue en la práctica pues profesional. ¿Se podría poner eso como experiencia laboral? Pues a partir de eso pues tuve muchos logros, no solamente pues tanto en el ámbito de mi carrera, pues yo soy administradora ambiental, sino que también complementé en lo de seguridad y salud en el trabajo. Okay. Y pues cuando me gradué me estoy como en el proceso de la especialización de seguridad y salud en el trabajo. Entonces no sé si eso serviría ponerlo en la hoja de vida o se omitiría. Yo tengo la respuesta, pero yo te voy a preguntar a ti. ¿Eso sirve como experiencia laboral, sí o no? Pues a mí, en mi concepto... No me responda todo eso, ¿sí o no? Yo creo que sí. Sí, claro, es una experiencia laboral, solo que en condición de aprendiz o en condición de practicante. Pero lo que te quiero decir es que ahí lo primero que tienes que tener es seguridad, de que eso que hiciste te dio herramientas, además porque yo te acabo de oír que eso te orientó hacia el tema de salud ocupacional. Eso te dio un bagaje y además te abrió la posibilidad a ser multifuncional, porque además ahora tenés este campo profesional, pero además tenés este interés particular en el campo laboral. Yo creo que hay un perfil interesante. Y esa experiencia como practicante es una experiencia completamente laboral. Sí. No lo dudes. La ley dice que la experiencia, ya la práctica te cuenta como experiencia no como practicante, sino como experiencia laboral, entonces sí la puede poner. Claro, o sea, ya la ley lo ampara como experiencia. Así la experiencia no haya sido paga, por ejemplo, que a veces la gente dice, pero es que no me pagaron, ¿no? Pero eso no lo tiene que saber nadie. Pero tenías un jefe, tenías un horario, tenías funciones, asumías cargos. Todo eso es lo que las empresas buscan, que la persona ya tenga una relación institucional con una empresa de tal manera que cuando llegue acá sepa cumplir horarios, sepa asumir órdenes, sepa manejar procesos, funciones, procedimientos, etc. Sí, está bien. Ahí estuvo bien la intervención, Juan. Una pregunta. Si yo, por ejemplo, obtuve un mérito por mi trabajo de grado, ¿en dónde puedo poner ese mérito? Formación académica, aunque se lo podrías poner, si es muy específico del trabajo de grado, tendría que ser justo debajo del pregrado. Donde mencionas el pregrado, ahí debajo colocas la mención. Gracias.
Claudia Jimena, entonces, ¿usted cómo va por allá con estos participantes? Súper bien, me encantó la charla, Javier. El taller estuvo genial. Yo creo que la gente pues le sacó todo el provecho que debería de sacarle y pues refuerzo lo que tú dijiste, desde el área de egresados, nosotros constantemente les estamos recordando que pueden pedir la cita personalizada de asesoría de hoja de vida, que en estos momentos por supuesto se está haciendo de forma virtual. Sí, perfecto. Yo les digo, o sea, a mí me encanta verlos allá y cuando estamos allá, llegan egresados. Es que tengo una entrevista la otra semana y revisamos cuál es la empresa y cuál es tu perfil y cómo la puedes orientar. Y a veces hablamos hasta de las pruebas psicotécnicas. Por ahí tuve alguno una vez que llevaba como 5 intentos y no era contratado y aplicamos unas pruebas psicotécnicas a ver qué era lo que salía allí. Es decir, tenemos muchas cosas, obviamente algunas limitaciones ahora desde la virtualidad porque las pruebas son físicas y están en la U, pero no desestimen la posibilidad de revisar la hoja de vida. Yo creo que si ustedes están aquí es porque algo los está movilizando. No es casual, es causal. Entonces, ahí les dejé pues en el chat el correo. Cuando quieran pedir una asesoría, alisten su hoja de vida. Cuando les agenden, entonces mandan la hoja de vida para irla revisando y en la cita la discutimos y hacemos ajustes, compartimos pantalla y la trabajamos. Eso, así es como funcionamos, muchachos. Muchísimas gracias, Javier. Con gusto. Me alegra que hayan sido inquietos, que hayan preguntado, porque a veces, como les dije al principio, la pregunta de uno es la respuesta de todos. Entonces, nada, para servirles con mucho gusto. En la U trabajamos pues con Claudia Jimena muy en conjunto con egresados, desde el Departamento de Desarrollo Humano y Oficina de Relación con Egresados. Entonces, cualquier cosa con mucho gusto. Si uno es egresado, puede pedir asesoría para la hoja de vida. Claro, es que de ustedes estamos hablando. Ustedes no lo saben, pero nosotros decimos que si alguien tiene derecho a hacer uso de la universidad es el egresado, de la parte deportiva, del gimnasio, de las capacitaciones, de todo lo que hay a disposición, son ustedes porque ustedes son la razón por la cual nosotros existimos. Entonces, la respuesta es sí. William, ¿listo? Feliz noche para todos y nos vemos en otra oportunidad. Una feliz noche para todos y les recordamos que cuando terminemos en los próximos días junto con el video de la grabación enviaremos el formato de hoja de vida. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches para todos. Muchas gracias.